las dos, Ligda. Ay, como que ninguna de las dos, ni vacaciones ni escuela. Con este frío ya no, Ligda. Ay, sí, ustedes con este frío no dan ganas de nada, ni de dar clases. Tenía yo que hasta la cabeza me duele por tanto frío que hay. Y aparte del viento también, que bueno, yo he tenido mucho problema con el internet, no sé ustedes, pero eso tómenlo en cuenta, jóvenes, el día de su examen final, para que no vayan a tener problemas. Esperemos en Dios que no, en esas fechas no tengamos tanto viento. A ver, ¿alguien levantó la mano por acá? ¿Alguien que iba a hablar? Que hable ahora o que calle para siempre. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Teodoro. Yo me recuerdo que nos quedamos en la cancelación de cómo se cancela una escritura. Ah, la cancelación, ¿verdad? Sí. ¿Eso se los expliqué o tienen alguna duda? Les indicaba, me recuerdo que estábamos hablando, tú creo que me preguntaste, o no recuerdo a alguien que preguntó que si la cancelación se podía realizar después de ya enviar los avisos a los registros y ya firmada la escritura pública. Déjenme decirles que no, en ese momento ya no se puede hacer la cancelación que vimos acá en clase. Ahí lo que procede, lo que hablábamos es de que se tienen que ir, si una de las partes no está de acuerdo con las cláusulas que quedaron establecidas, pues se debe de ir a solicitar la nulidad del contrato en la vía civil, ¿verdad? Ahora bien, si una de las partes aduce que esa no es la firma de ellos, entonces de ahí ya se tiene que ir por la vía penal, ¿verdad? Porque ahí ya existe la falsificación de firma. Entonces ahí ya se van por la vía penal. Pero si es porque una de las partes no está de acuerdo con una de las cláusulas, indica de que no habían acordado de esa forma y todo, pues entonces ahí nos vamos a la vía civil por la nulidad a pedir la nulidad del contrato o la nulidad del instrumento público, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? La cancelación únicamente se da antes de que firmen las partes. A ver, Luis David. Buenas noches, licenciada. Con una consulta, ¿no es la rescisión de contratos? Podrían solicitar la rescisión también del contrato, por eso les digo, es dependiendo del instrumento público que ustedes estén elaborando. Pero si es por lo regular, si estamos hablando de un contrato, pues depende la rescisión o la nulidad del contrato. Pero siempre se van a la vía civil. Es dependiendo del instrumento público, pero para la nulidad del instrumento público en sí, para que lo declaren nulo, ese contrato o el acto, ese instrumento público, se realiza por medio de la nulidad en la vía civil. ¿Estamos? Licenciada, tengo una duda. Cuéntame. Por ejemplo, si estamos en el caso que se lleva por la vía penal porque una de las partes aduce que no es la firma, siempre se pide la nulidad por la vía civil o por la vía penal. O el juez, por ejemplo, si la persona dice que él no firmó para que el estado de la finca regrese como usted, ¿se pide por la vía civil o el juez penal es el que lo... Pues vean, ahí sí, al momento de finalizar lo penal, pues ya en la vía penal va a ordenar que se realice, va a resolver que se realice la nulidad por medio de la vía civil, ¿verdad? Pero dependiendo si existe un delito. Ah, ya. Ajá, ahora si no, pues entonces dice de que no, si no existe ningún delito y verifican de que todas las pruebas salieron
correctamente, que la firma sí eran de ellos, pues entonces ahí ya se van, pero de lo contrario, no. El instrumento público queda, primero se debe resolver lo penal para después irnos a la vía civil, ¿verdad? Ellos habilitan eso. Sí, Licenciada, pues, perdón, en ¿Sí? algunas sentencias indica de que se deja abierta la vía civil para lo que corresponda, así que deja potestativo de que las partes puedan optar por la vía civil para dirimir los asuntos relativos directamente al área civil. Exactamente. Gracias, David. Gracias por el aporte exacto. licenciado, Uh-huh. por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ¿cómo se maneja este caso? Por ejemplo, eh, hoy en día está eso de que, por ejemplo, la aceptación de cargo. Si la persona que compró el bien inmueble y dice que realmente acepta acepta la culpabilidad, cómo se maneja eso? Por ejemplo, como hoy en día, en la primera audiencia, le dan la opción si acepta los cargos, ¿no? ¿Cómo se manejaría eso? Pues eso ya es un trámite estrictamente penal, ¿verdad? Ustedes. Y ahorita estamos en notariado. Ahora si quieren que les dé clase de penal, pues con mucho gusto. No, licenciado, solo era la... Ok, bueno, ahí ya es es el procedimiento estrictamente penal, ¿verdad? Como les repito, o sea, yo con mucho gusto les puedo explicar. Porque primero, pues si se da la aceptación de cargos, pues ahí de igual manera van a ser condenados, ¿verdad? No es de que, sí aceptó recuérdense que con esa ley de la aceptación de cargos, lo único que tienen es un poco de la rebaja de la condena, ¿verdad? No significa de que solo porque van a aceptar los cargos o van a asumirlos, no significa de que, sí, como usted asumió su responsabilidad, le vamos a dar el privilegio de tener arresto domiciliario, ¿verdad? No, sino que lo que baja es la condena. A ver, Luis David, habías levantado la mano. Sí, licenciada, tal vez solo era para ampliar un poquito el contexto en materia penal. Cuando Ajá. se da la aceptación de cargos, existe un concepto de reparación digna. Este es uno de los requisitos por el cual es necesario, bajo el análisis del mismo juez, de indicar qué cantidad debe de entregársele a la otra persona, a la parte agraviada, para que pueda proceder la rebaja de la pena. Asimismo, también cuando se dicta la sentencia, se indica de que se deja libre la vía civil para lo que sea procedente. Por lo tanto, pues, cuando son asuntos meramente de materia civil o que pueden encuadrarse en esta situación, se da ese concepto de reparación digna para que pueda proceder. De lo contrario, se remite el expediente nuevamente al juez que estaba conociendo. Muy bien, gracias por el aporte, David. Exacto. Ahí sí que, como les decía, el procedimiento penal, o sea, yo acá solo les estoy indicando en qué vía se pueden ir, ¿verdad? Esto ustedes lo van a ver o ya lo vieron en civil y en penal, pues también ya tuvieron que haber visto estos tipos de delitos, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya sería salirme del tema del curso. Pero gracias, Luis David, por el aporte, exacto. Recuérdense que primero se tiene que dilucidar en cuanto a la materia penal, en el tema penal, si es por alguna denuncia de falsificación de firma o todo eso, pero tal y como lo indicaba el compañero David, ya en la sentencia es donde habilitan para que se proceda por la vía civil a realizar lo que en derecho corresponda, ¿verdad? Entonces, pero es bien bonito. Todos estos temas, por ejemplo, todos los delitos, ustedes ya lo vieron en penal, el tema de los delitos. Y en lo civil también cómo es que se realizan las nulidades de todos los contratos, ¿verdad? Entonces, notariado es bien importante, jóvenes, como les he dicho, acá es donde se tienen que hacer una integración casi de todas las leyes, no significa de que en el código de notariado ahí van a encontrar ustedes los delitos que puede cometer o en los cuales puede incurrir el notario, no, o sea, acá ustedes tienen nosotros como abogados y notarios, pues ahí es donde se debe hacer la integración de todas las leyes, ¿verdad? Y
y leer bien qué recursos también son los que proceden en materia civil. Por eso vean jóvenes, la verdad es que todas las materias, yo siempre se los he dicho a los alumnos desde primer grado, desde primer semestre, que tienen que poner mucha atención. Todos los cursos son bien importantes. ¿Por qué? Porque algunos temas que ustedes vieron, por ejemplo, en derecho constitucional o procesal constitucional, eso ustedes ya lo vienen a aplicar en todos los cursos que ven ya en los últimos semestres, ¿verdad? Yo, la verdad, nunca he comprendido un poco por qué Derecho Procesal Constitucional está en los primeros semestres. Si este curso debería ir de la mano junto, pues tendría que estar tal vez en el octavo o séptimo semestre, si mucho, para que ustedes puedan comprender también. Porque de todas las ramas, recuérdense que también es donde acá es donde se aplica y es lo importante que el derecho constitucional, ¿verdad? Todos los derechos que pueden ser violentados. Entonces, acá es donde entra la figura del amparo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, si ustedes no tienen claras todas estas ramas o estos cursos, se les va a complicar en el camino. Vean, de verdad en la práctica a veces da un poco de pena y yo comprendo mucho también porque uno como abogados litigantes, pues a veces lo que quiere es retardar los procesos y entonces en la ley está permitido hacer uso de todos los medios de impugnación que están establecidos en la ley. Pero ¿saben qué es lo que se da en la práctica, jóvenes? Que a veces no tienen idea qué remedios o medios de impugnación son los que deben de proceder después de cada juicio, ¿verdad? Por ejemplo, en materia civil, ustedes ya vieron todo eso, en materia civil es bien extenso y existen muchos recursos, muchos medios de impugnación dentro de los procesos, ¿verdad? Entonces, si ustedes no tienen claro qué medio de impugnación utilizar en cada una de las fases, les va a costar, jóvenes, en la práctica les va a costar. Entonces, es bien importante tener claro de verdad los medios de impugnación, cuándo es que procede. Ustedes en este semestre ya tienen que también hacer uso del derecho constitucional, de hacer la integración de las otras materias, ¿verdad? Tal y como se los explicaba acá. Porque ustedes ahorita en notariado están iniciando, están aprendiendo a ver qué documentos deben de tener a la vista para poder, para que una persona acredite su representación, ¿verdad? Cuando está representando a una de las partes. ¿Qué documentos son importantes que ustedes deben de solicitar al real? O sea, todo lo que ustedes van a plasmar dentro de las hojas de protocolo, ¿verdad? Entonces, recuérdense, no es solo de plasmar, sino que también pueden incurrir en responsabilidades tanto penales como civiles. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Así que pongan mucha atención en penal, civil, porque esto va muy de la mano. Ahora bien, no sé si tienen alguna duda. Ya tienen claro ahí con respecto a las representaciones, qué documentos se van a redactar dentro del instrumento público. Recuérdense que aparte ustedes tienen que verificar, ponía ejemplo la vez pasada de una compraventa de un arma de fuego. Eso debe de ser estrictamente en una escritura pública, o sea, en las hojas de protocolo, ¿verdad? Una escritura pública, un instrumento público, porque la ley así lo establece. No es porque nosotros querramos, sino que la ley ahí estrictamente lo establece. A ver, Teodoro. Sí, licenciada, solo con una duda respecto a las escrituras. Por ejemplo, cuando hay una compraventa de ambas partes y que no cobra vida jurídica, siempre se cobran los honorarios, los servicios profesionales. Claro, ustedes nunca van a regalar su trabajo. Independientemente si ya no se llevó a cabo la compraventa, pues
Por supuesto, ustedes ya no van a poder cobrar tal vez todos los honorarios que iban a realizar con el cobro de los impuestos que tenían que pagar. Recuérdense que uno de notario realiza su presupuesto, ¿verdad? Todos los gastos que genera al momento de la elaboración de un instrumento público. Si tiene registros, avisos, todo eso, entonces ustedes lo van sumando, realizan su presupuesto y es así en base a la ley del arancel, es como ustedes van a cobrar. Pero, por supuesto, o sea, ya no van a cobrar el monto total, pero sí tienen que cobrar ahí, sí hay esa discreción de cada uno, pero hoy en día nadie nos regala el trabajo o nadie lo hace de gratis, ¿o sí? Ahí, gracias, licenciado. Vaya, de nada. Sí, recuérdense que es el protocolo, pues, o sea, a pesar de que la van a cancelar y ya no la firmaron, pero es el protocolo, entonces ustedes hay que cobrar. Ah. Pero ahí es a discreción del notario. Ahora bien, ahora pasemos a otro tema bien importante, que es que son los impuestos, el timbre notarial. O qué impuestos son los que se van a pagar o cómo es que se pagan los impuestos. ¿Recuerdan que les dije que por favor estudiaran o descargaran el decreto 82-96, que es la ley de timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? Ahí específicamente en el artículo número 3, inciso 2 o numeral 2, como ustedes quieran llamarle, acá nos habla acerca del timbre notarial, sobre todo el acto o contrato autorizado por notario en forma que a continuación se expresa. A ver, alguien que me lea el inciso A. Inciso A. Solo uno, por favor. Inciso A. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. ¿Sigo leyendo o solo eso? Sí, por favor, sí. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Inciso B. Ahí está bien. Gracias. Bueno. Vamos a ir de inciso por inciso. ¿Entendieron ese inciso? ¿Qué entendieron? ¿Qué comprendieron de ese inciso, jóvenes? Licenciada, de que dentro de los contratos de valor determinado existe este arancel que se va a pagar por medio de timbre notarial, el cual va a constar desde 2 quetzales por millar, pero en dado caso la cantidad fuera menor, no puede minimizarse, siendo la cantidad mínima total de 1 quetzal a que se puede pagar. Y sin embargo, la cantidad máxima a pagar puede llegar a ser de 300 quetzales en timbres notariales. Ok. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ya se preguntaron ustedes cómo se va a sacar ese cálculo. A ver, si, por ejemplo, díganme un valor de una compraventa de un bien inmueble. Valor X. 300,000 quetzales, licenciada. 300,000. Coloquemos 300,000. Ahí es 300,000. Entonces, de estos 300,000 que ustedes elaboraron en la escritura de compraventa, ¿cuánto van a pagar de impuesto de timbre notarial? 150, ¿no?
150. ¿Cómo sacaste tu cálculo? Como dice que son, no, serían 2 por millar, serían 600. Entonces aplicaría los 300 solamente, ¿verdad? ¿Cuánto te dio? Si son por valor determinado, que dice que son 2 por millar, o sea que cada, cada 1000 serían un quetzal, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo sacarías tú tu cálculo? Dividiría, por ejemplo, los 300,000. Es que lo hice mental y Sí, lo hiciste mental, pero 600, sí te... pero Vaya, sí, está bien, lo hiciste mental, pero ¿cuál es la operación? Vaya, digamos, tú dijiste que el resultado eran 600. Vaya, son 600 quetzales en timbre notarial. Pero ¿cómo sacaste esto? Ahí multiplicamos por 2 y dividimos por 1000, Licta. ¿Por 12? No, por 2. 2 por millar. Por 2 y divido por 1000. Ok, permítame que no encuentro el por. Por 2. 2, dices tú. ¿Así? Y divido por 1000, ¿sí? Dividido 1000. ¿Cuánto les da? 600. 600. Sí, les da 600. Yo lo hago de esta forma. Y nos da lo mismo. ¿O no? Ustedes utilicen su computadora, su calculadora. Si se dan cuenta, también en notariado tienen que saber de contabilidad. Da lo mismo, Licta. Da lo mismo. Yo lo hago de esa forma. Así lo hago. Entonces son 600. Entonces, vaya, pueden utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿verdad? Porque acá la ley dice que son 2 por millar. Entonces, ahí se hace el cálculo. El resultado del impuesto que tenemos que pagar es de 600 quetzales. Ahora bien, ¿y qué dice la ley? Que no se va a pagar más de 300 quetzales por impuesto en timbre notarial. Exactamente. Entonces acá, de igual manera, nos está dando 600, pero nosotros, como notarios, únicamente vamos a cancelar de impuesto timbre notarial, 300 quetzales. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece, ¿verdad? No se excederá de 300 quetzales. Y así que por más de que acá les dé a ustedes 1000, 2000, 5000, ustedes únicamente van a pagar 300 quetzales en timbre notarial, ¿verdad? ¿Y cómo se paga ese timbre notarial? ¿A dónde lo vamos a pagar? Ustedes ya sacaron el cálculo. Ese disculpe la consulta, ¿se pagará al Archivo General de Protocolos, licenciado? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Bueno, sí, o sea, dime lo no que sé tú consideres. si a la hora de que se haga el testimonio se pagaría con los timbres o por medio de formulario, si hubiera. Muy bien, excelente. Es al momento de presentar el testimonio. ¿Qué? Testimonio especial. No se vayan a confundir, jóvenes.
No me vayan a pagar esa cantidad de timbres en el primer testimonio. Tiene que ser en el testimonio que se presenta al Archivo General de Protocolos, o sea, el testimonio especial. ¿Se dan cuenta? Porque tienen que poner mucha atención, ¿verdad? No me vayan a pagar los timbres en el primer testimonio. Entonces, estos 300 quetzales, como el contrato era de 300,000, pues la ley establece que se debe pagar 2 por millar, no debe de exceder de 300 quetzales. Entonces, esos 300 quetzales los vamos a adherir, se compran los timbres notariales y se adhieren en la primera hoja de los testimonios especiales. Para efectos, los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolo. Y esto no me lo estoy inventando. Ustedes ahí sí tienen su ley abajito, después del inciso E del numeral 2 del artículo 3, ahí lo dice. No sé si ya lo revisaron, ya lo verificaron. Háganme ese cálculo. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto tendrían que pagar por un contrato de compraventa de 80,000 quetzales? 160, ¿no? Ajá. ¿Y acá cuánto pagarían entonces? Creo que sí se puede pagar los 170, licenciado. Buenas noches. Buenas Sí, noches. porque el máximo No debe es 300, exceder según tengo entendido. 500, ni menos del quetzal, le entendí yo, ¿verdad? Exacto. Los 160. Entonces acá no hay pierde. Tenemos que ir a comprar los 160 timbres notariales, ¿verdad? 160 en timbres notariales. Se van a comprar y eso sí adhieren. ¿Por qué? Porque acá en esta cantidad nos está indicando que son 160 y la ley establece que máximo son 300. Entonces sí, si nos salen 50, díganme otra cantidad. Vamos a ejercicios, porque esto sí les va a venir en el examen, jóvenes. 135,000. Vaya, bueno, pues. Ay, Yo quería la propiedad de 1,000,000 de dólares. 135,000. Puchis, en dólares tenemos que hacer el cálculo. Ahí las matemáticas. ¿Cuánto es? 270. 270. Entonces vamos a pagar 270 en timbre notarial, ¿o no? Sí, así es. Exacto. Entonces son 270. Otro, acá estaban hablando en dólares. Ay. Yo solo en quetzales, ustedes, y ustedes en dólares. Solo falta que me digan en euros también. Es que mi caso será de dólares. Vaya, ¿cuánto? 1,000,000 dijiste. 2 millones de dólares, pongámosle. Pero 2 millones. así como en este caso, ¿verdad? Porque hay personas que venden en dólares. Hay que Ajá. hacer conversión según el tipo de cambio a quetzales y de ahí se hace esta operación. Así lo entiendo yo. Exactamente, porque no podemos pagar timbres en dólares. O sea, sí se los van a comprar, se les van a hacer la conversión a quetzales, pero los timbres que venden tal vez ahí en las tiendecitas o en las librerías, ¿verdad? En el colegio dudo mucho que les acepten dólares, o puede ser que sí, pero igual le tienen que hacer la conversión. Entonces, acá, ¿cómo harían ustedes el cálculo? 300, licenciada. 2 millones, pero acá, entonces, 2 millones, ¿qué? Yo no haría el cálculo, fíjese, le soy sincero, no voy a hacer esa conversión, ya son millones y como el máximo que se paga son 300 y es por millar, el cálculo no se pasa automáticamente. Ok. Pero 2 millones, ¿cuánto es en quetzales? 16 millones aproximado. Sí. Entonces son 300 quetzales. Sin embargo, o sea, ustedes acá igual pueden multiplicarlo a cómo está el dólar. 8 Bueno, quetzales. igual licenciada, salga lo que salga, 7.86. siempre los 300 quetzales. Sí, o sea, sí, siempre es en quetzales.
Por ejemplo, 2 millones, 16 millones, dijeron, ¿verdad? 16 millones por 0.002 nos da ¿cuánto? Como 32,000, creo, no estoy seguro. Sí, son 32,000. 32,000. Puchis, qué bueno para la matemática me salieron. 32,000 quetzales. Y entonces, de estos 32,000, ¿cuánto tienen que pagar? $300, licenciada. Exactamente, 300, porque la ley es clara y dice que no se excederá del límite máximo de 300 quetzales. Nada. Si salen más de 300, pues si salen 301, van a pagar 300 quetzales. Si salen 305 quetzales, van a pagar 300 quetzales. Si salen 390 quetzales, ustedes van a pagar 300 quetzales en timbre notarial. Si salen 395 quetzales, ustedes van a pagar 300 quetzales en timbre notarial, ¿verdad? Entonces, así es como se realiza el pago del timbre notarial, el pago de los impuestos en el área notarial, ¿verdad? A ver, Obed, tiene levantada la mano. Obed. No, licenciado. ¿No? ¿Teodoro? Ya tengo una duda. Dime. Por ejemplo, cuando se paga los 300 quetzales de timbre, ¿timbre de 100 quetzales hay que comprar o timbre de 10 quetzales? Lo que ustedes quieran. Vean, acá si no hay... si ustedes quieren comprar de 100, compran de 100 o lo que tengan, ¿verdad? Lo importante acá es de que no se excedan de 300 quetzales. Sí, más que todo lo que veo yo es que lo que ven cuando uno hace el documento es que se cubren los impuestos. ¿Perdón? ¿Te escuché O sea que, entrecortado? por ejemplo, a la hora de redactar la cantidad y los 300 quetzales, lo que quieren ver ellos, por ejemplo, es la que uno cumple con la ley, ¿ves? De pagar los impuestos. Exacto, exactamente. Por ejemplo, si en este contrato de compraventa de 2 millones ustedes pusieron ahí, bueno, si colocan de más, no va a haber problema, ¿verdad? Ahí el que sale ganando es el colegio, pero si colocan menos, sí se los van a exigir porque la ley es clara y les dice que no se debe exceder de 300 quetzales. Ahí no importa la numeración, o sea, si ustedes van a comprar timbre notarial de 10 o de 100 quetzales, no importa. Y lo importante es de que al momento de sumarlos, dé un total de 300 quetzales. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciada. Vaya, de nada. ¿Alguien más levantó la mano? Dania Lucrecia Escobar. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una consulta. El timbre notarial solo va en el testimonio especial y en el testimonio simple, que es el que se le entrega a las partes, ahí sí no se coloca ningún tipo de timbre. Como recuérdense que en el testimonio, en el primer testimonio, Ajá. ahí no, sí se le coloca, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Sí, yo Ajá. tenía también una confusión, porque Ajá. yo los reconozco así, testimonio simple y testimonio especial. Al simple yo le llamo así, bueno, es el que se le entrega a las partes. No sé si está bien el término o sería primer testimonio. Es que vean, el simple es como una fotocopia del, prácticamente es la fotocopia que se les entrega. Entonces, sí,
En la práctica se le denomina como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Pero acá en la ley está el primer testimonio y el testimonio especial. Ah, de acuerdo. Ajá. Ok, sí, es que yo lo había escuchado testimonio simple y así se me había quedado, pero muchas gracias, licenciado. Ok, de nada. Sí, en la práctica le llaman simple, sencillo, copias. Pero es primer testimonio y testimonio especial, ¿verdad? Entonces, acá en temas notariales, para efectos del Archivo General de Protocolos, lleva de estos timbres, nunca va a exceder de menos de un quetzal. Ahora bien, por ejemplo, si una cantidad de X le sale que tienen que pagar de timbre notarial 50 centavos, ¿qué van a hacer? Colocar un quetzal. Colocar el quetzal. Dice, a ver, Brenda Martínez. Tendría que haber timbres de 50 centavos. Pero en este caso, como no puede ser menor de un quetzal, entonces se tendría que quedar así, o 2 de 50, o uno de quetzal. Otra cosa, ¿qué dice Linda? la ley? Ah, sí, perdón, Brenda, sí. Otra cosa. Sí, es que ahí dice que no puede ponerse menos de un quetzal, ¿verdad? Pero aparte de eso, Linda, es que la duda me da con respecto cuando detallan de cuánto es lo que van a cobrar, digamos, por escritura, de los timbres y todo. Tendría que ponerse lo que dice ahí, va hasta un máximo de 300 si fuera así por el monto. No se puede decir, lo voy a poner de honorario, de timbres o de lo que se cobre. Digamos que en ese caso que dio 600, no le puedo cobrar 600. Tendría que ser los 300, ¿verdad? Ahí esta pregunta. Me la pusiste difícil para que no se escuche mal. No, es que cuando hacen los detalles de todo, de cuánto se cobra, lo normal sería el valor de los timbres, que es lo que uno le está pegando al documento, ¿no? Sí, vean. Así por eso les digo, no sé cómo, me la pusiste difícil, no sé cómo responder para que no se malinterprete, pero... Porque como aquí dice la ley del 2 por millar, ¿verdad? Entonces no le podía decir, le voy a poner un timbre del cálculo exacto porque realmente se está pagando solo 300. Sí, vean. Lo que pasa es que al momento de cuando los clientes piden factura, a veces si piden el cálculo, el desglosado de los gastos que se están llevando a cabo. Y para efectos de transparencia y todo eso, pues lo correcto sería eso, ¿verdad? Venir y colocar, por ejemplo, ahí se pagaron 300, fueron 300 de timbre notarial, etcétera, etcétera. Pero como les digo, o sea, esto ya puede hacer de que también al momento de cobrar los honorarios, ahí ustedes van a hacer el cálculo, por ejemplo, en este contrato de 2 millones de dólares. ¿Qué harían ustedes? Si bien es cierto, van a pagar de impuesto 300 de timbre notarial, pero ¿será que así van a cobrar de cómo, según el timbre? ¿O cómo lo van a cobrar ustedes? ¿Cómo se van a ir a realizar el cobro de sus honorarios? Mejor esto se los dejo a su discreción. No quiero hablar más de más. Bueno, gracias, Linda. Ok. Pero esto está en el arancel, ¿verdad? Vámonos al artículo 106. Ahí en el título 15. No. ¿Qué es? 9. No. 14. Título 15. 15. Ya no miro ustedes. Gracias. Acá en el artículo 106, acá en adelante ustedes van a ver cómo, específicamente en el artículo 109, cómo van a hacer el cobro ustedes del concepto de honorarios, que esto es lo que más les interesa a ustedes, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí van a ir haciendo el cálculo de cuánto para que ustedes se vayan haciendo la idea y cobrar de conformidad a lo que establece la ley, ¿verdad?
Fíjense que, Licenciada, ¿sí? perdone. Dime. Y tal vez para efectos del caso concreto en el que se está hablando ahorita, y Ujú. sería específicamente el artículo 109 en el inciso F, que trata de 1.000.000 de quetzales, 1 centavo en adelante, que tendrá una base de 500 quetzales más el 2% sobre el valor del contrato. Ahora bien, en algún momento uno de los licenciados me indicó de que si bien nos podemos apegar directamente a lo que indican los aranceles, sin embargo no siempre se puede cobrar esas cantidades, Exacto. puesto que hay clientes que no tienen la capacidad económica para realizar el pago. Sin embargo, hay otros clientes que sí tienen esa capacidad, por lo cual se pudiera realizar un pequeño balance para ir ajustando entre un ámbito social. Más o menos se pudiera Exacto. dar una conclusión de esta situación. Exactamente. Exacto. Gracias, David. Pero, aparte de lo que exponías, de que es exacto, o sea, depende de la capacidad económica de sus clientes. Pero si estamos hablando de un cliente les pide una compraventa de 2 millones de dólares, ¿qué van a hacer ustedes? Y otra de las situaciones que ustedes deben de tomar en cuenta, que nuestra ley, o sea, nuestro código de notariado, ¿cuántos años tiene? Y recuérdense que en la sociedad es cambiante, igual el derecho es cambiante, las cosas cada día van suben de costos, tantos gastos que van generando, o sea, ya ahí ya queda a criterio de los notarios, de cómo, si bien es cierto, se pueden guiar por el código, ¿verdad? Por el arancel, acá que establece el código notariado, pero no siempre. Ahí tiene que ver la capacidad económica de sus clientes también, y recuérdense de que esta ley tiene 76 años, ya a cumplir, porque el año pasado cumplió 75, este año cumplió 76 y en enero cumple 77. Entonces, imagínense desde hace cuánto se vienen manejando estos aranceles, ¿verdad? Sí ha tenido algunas reformas, ha sufrido algunas reformas y todo eso, pero de igual manera todo eso tienen que ir cambiando ustedes, así como nos pasa con las verduras, ¿verdad? Ustedes, que de la noche a la mañana de tener un costo la libra de 4 quetzales nos subió a 16 quetzales. O sea, así también uno va también aumentando los servicios, ¿verdad? Ustedes, porque nosotros como profesionales, pues también tenemos que ir tomando en cuenta que, por ejemplo, la gasolina sube de precio, la cual les va a generar a ustedes el poderse movilizar para ir a los registros, presentar los testimonios especiales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las vueltas. ¿Qué más? El costo del papel, de las hojas, papel bond, también ahora cada día todo está, ya subieron de precio las cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Por supuesto, no van a cobrar lo mismo a un cliente que les está pidiendo una compraventa de 80,000 quetzales al cliente que les está solicitando una escritura de compraventa de 2 millones de dólares. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer la ponderación para el cobro de los aranceles. Pero ustedes ahí en la práctica tienen que ir. Lo único que sí les digo, jóvenes, es de que no hay que depreciar el trabajo de los notarios y tampoco de los abogados, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hoy en día hay mucha competencia, pero tampoco se trata de desvalorar el trabajo que tienen cada uno, porque a veces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto rótulos que dice que en la compra de X, o por ejemplo, por una auténtica se les regala unos chocobananos o no sé qué, ¿verdad? Entonces, tienen que ustedes como futuros abogados y notarios no tienen que permitir eso, ¿verdad? Y es en serio, pareciera
chiste, pero... ¿En dónde vio eso, Linda? Pero como les digo, no hay que desvalorar o depreciar este trabajo tan bonito, ¿verdad? Y tan delicado que es. Entonces, ya empezamos con eso. En el inciso B, regresando a la ley de timbre forense y de timbre notarial, contratos de valor indeterminado y protocolaciones únicamente se pagan 10 quetzales. Y esto se los voy a explicar el siguiente día de clases. ¿Ya ven qué bonito este curso? Hasta matemáticas llevamos. Hasta matemáticas tienen que saber ustedes. Acá en el... más gracioso, perdón que le interrumpa, que ¿Sí? de hecho no veo números. Está bien. Exacto. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que a pesar de, acá los números que ustedes van a ver es para el cobro de sus honorarios. Y depende de esos números es que así van a generar los cobros, ¿verdad? Entonces, aquí es donde le tienen que encontrar el lado bonito a las matemáticas, porque hacen un mal cálculo, van a cobrar menos y tampoco se trata de regalar el trabajo, pues, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces les deseo una feliz noche, excelente fin de semana y continuamos el día lunes con el siguiente inciso. Veo en un rato, bueno, no los veo, ahí les asignaré el examen a los que, el listadito que les presenté. Les deseo un excelente fin de semana y buen descanso. Gracias, Buenas noches, licenciada. licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches.